A continuación vamos a resolver un problema de flujo de Fano. Para explicarlo vamos a plantear un ejercicio típico en el cual tenemos un conducto de sección circular horizontal por el cual fluye aire a una determinada velocidad. En el plano incidente, que vamos a definir 1, tenemos que la velocidad 1 es de 950 metros por segundo y la temperatura en ese plano es de 250 grados Kelvin. El material del conducto es tal que su factor de fricción promedio es de 0,015 y el diámetro del conducto es de 3 centímetros. Lo que queremos encontrar en este problema en el inciso A es a qué distancia del plano 1 aguas abajo el número de Mach será igual a 1,8, y en el inciso B a qué distancia aguas abajo del plano 1 el flujo estará bloqueado. Esto es que el caudal másico es el caudal másico máximo, o lo que es lo mismo, que el número de Mach en esa sección sea igual a 1. Tanto para el inciso A como para el inciso B, al plano aguas abajo donde se esté evaluando lo vamos a definir como 2. Empezamos entonces con la resolución del inciso A. Como van a ir viendo a lo largo de los ejercicios relacionados a flujo compresible, una buena práctica consiste en generar una tabla en la cual se vayan identificando los distintos campos y se vayan cargando en primera instancia los valores en cada uno de los campos que son datos. Esa tabla puede contener solamente aquellas variables que sean de interés, o si uno necesita caracterizar completamente cada campo, puede armar una tabla mucho más completa donde aparezcan la presión, la temperatura, la densidad, temperatura de remanso, velocidad, etc. para cada sector del problema en estudio. En este problema, como no se busca caracterizar completamente cada campo, vamos a armar una tabla donde solamente se carguen los valores que son datos iniciales para nuestro problema. Como se mencionó en el enunciado, se conocen a la entrada la presión y la velocidad, 250 grados Kelvin y 950 metros por segundo, y para el inciso A el Mach objetivo en el campo 2 es de 1,8. Como mencionamos al principio, el fluido que circula dentro del conducto es aire, con una relación de calores específicos igual a 1,4 y una constante particular de 287 joules dividido kilogramo grado Kelvin. Empezamos el inciso A calculando algún parámetro que sea necesario en el estado 1. El primer parámetro que vamos a calcular es el número de Mach, que como sabemos es igual a el cociente entre la velocidad local y la velocidad del sonido local. A la velocidad del sonido la podemos calcular como la raíz cuadrada de la relación de calores específicos gamma por la constante particular del gas R por la temperatura local T1. Todos esos valores son conocidos, son datos que tenemos para nuestro problema, entonces si reemplazamos esos valores en la expresión, llegamos a que el número de Mach para el estado 1 es igual a 3. Calculado este valor, procedemos a completar el campo 1 con el número de Mach recién calculado y aprovechamos el espacio para graficar en forma cualitativa cómo es la evolución en el diagrama TS del flujo a lo largo del conducto siguiendo la línea de Fano. Vemos que el punto 1, que se encuentra un número de Mach mayor, está más atrás en la línea y el flujo va avanzando hacia la condición sónica hasta que en este caso particular se detiene, porque el proceso termina en el estado 2. Conocidos ya el número de Mach tanto para el estado 1 como para el estado 2, vamos a acudir a la tabla de flujo de Fano para obtener los parámetros que precisemos para resolver lo que se nos pide en el ejercicio. En este caso es el producto entre el factor de fricción, la longitud máxima y el diámetro. Recordemos que esa longitud máxima es la distancia que tiene que recorrer el fluido desde el estado 1 con el número de Mach que se tenga en ese estado 1 hasta alcanzar la condición crítica. Por eso que algunas tablas, en vez de L máximo, presentan esa longitud como L estrella. Buscamos entonces en la tabla la línea correspondiente al número de Mach igual a 3
y anotamos el valor de FL sobre D, que en este caso es 0,52216. Repetimos el proceso para el estado 2, en este caso el número de Mach es igual a 1,8, y anotamos el correspondiente valor de FL sobre D para ese número de Mach, que para este caso en el estado 2 es 0,24189. Una expresión sumamente útil es la que se muestra a continuación, en la cual tenemos a la izquierda de la igualdad la distancia que va a recorrer el flujo desde el estado 1 hasta el estado 2, y a la derecha tenemos la diferencia entre los valores correspondientes al producto FL sobre D necesarios para alcanzar el estado crítico en cada uno de los estados individuales. Estos dos valores son los que acabamos de extraer de las tablas del flujo de Fano. Si reemplazamos en esta expresión los valores obtenidos recientemente, tenemos que el producto F delta L sobre D es igual a 0,28027. Finalmente, la distancia que va a tener que recorrer el fluido para ir desde el estado 1 con número de Mach igual a 3 hasta el estado 2 con número de Mach igual a 1,8 es igual a 0,56 metros. Pasamos ahora a resolver el inciso B. En este caso, la distancia que tenemos que encontrar es la que tiene que recorrer el fluido hasta que él mismo alcanza la condición crítica. Ese va a ser nuestro estado 2. Si traemos otra vez nuestra tablita, el campo 1 ya está completamente caracterizado del estado 1 y para el campo 2 sabemos que el número de Mach va a ser igual a la unidad. La evolución ahora a lo largo de la línea de Fano es la que se muestra en la figura. El estado 1 es el mismo que se tenía para el inciso A, pero ahora el fluido va a recorrer una distancia mayor ya que va a alcanzar la condición crítica. Ese va a ser ahora nuestro estado 2. Para encontrar esa distancia solamente tenemos que encontrar en la tabla de flujo de Fano la magnitud FL estrella hora sobre D para el estado 1. Esto es, reiteramos, la distancia que tiene que recorrer el fluido del estado 1 hasta alcanzar la condición crítica. Si despejamos L estrella o L máximo de la expresión que teníamos recién y reemplazamos cada uno de los valores datos, tenemos que la longitud necesaria para ir desde el estado 1 hasta la condición crítica es de 1,05 metros. Si bien no estaba explicitado en el enunciado del problema, vamos a agregar a continuación un inciso C que nos va a permitir combinar distintos temas relacionados con flujo compresible. En la imagen tenemos el esquema original que se vio en los incisos A y B, pero en este caso nos encontramos que en el lugar geométrico donde el número de Mach alcanza la magnitud 1,8 se produce una onda de choque normal. Entonces lo que queremos encontrar ahora es la distancia que tenemos que recorrer para alcanzar la condición crítica con estas nuevas condiciones. Para empezar, como siempre, armamos una tablita que sea acorde a las necesidades del ejercicio y completamos aquellos campos con las magnitudes que sean conocidas de antemano. Eventualmente se puede ir completando esta tabla con los valores que se vayan calculando en la medida en que sean necesarios para futuros cálculos. Lo que vamos a hacer primeramente es, conocido el número de Mach aguas arriba de la onda de choque, saber cuánto vale el número de Mach luego de haber atravesado la misma. De la tabla correspondiente a la onda de choque normal, buscamos la línea donde el número de Mach aguas arriba sea igual a 1,8 y anotamos el valor del número de Mach luego de haber atravesado la onda de choque. Obtenido este valor, procedemos a completar el valor correspondiente al campo I, que es igual a 0,6165. Ya encontrado el valor del número de Mach luego de la onda de choque,
seguimos con la evolución del fluido a lo largo del conducto y encontramos la longitud que se corresponde con estas nuevas condiciones hasta alcanzar las condiciones críticas. Volvemos a tomar la tabla de flujo de Fano, buscamos el valor correspondiente al número de Mach 0,6165 y encontramos que el producto F, L máxima o L estrella sobre D, para este caso, debe ser obtenida mediante una interpolación lineal entre los valores 0,61 y 0,62. Luego de hacerlo tenemos que el producto FL sobre D es igual a 0,4293. Nuevamente traemos nuestra tabla y completamos los valores recién obtenidos correspondientes al campo I. Esto es, número de Mach igual a 0,6165 y el producto FL sobre D igual a 0,4293. Finalmente podemos calcular cuánto vale la distancia que tiene que recorrer el fluido luego de atravesar la onda de choque hasta alcanzar la condición crítica. Tomamos el valor FL sobre D calculado recién, despejamos el valor de la longitud y encontramos que esa longitud es igual a 0,8586 metros. Reiteramos que esa longitud de estrella es la distancia desde la onda de choque hasta alcanzar la condición sónica. La distancia total desde el estado 1 hasta alcanzar la condición sónica con una onda de choque en el medio es la suma de L estrella 0,8586 metros y el delta L de 0,56. Eso da aproximadamente 1,42 metros. Para concluir, dibujamos en el diagrama TS el proceso desde el estado 1 al estado 2. Tenemos que nuestro proceso corre por la rama supersónica de la línea de Fano hasta la onda de choque. Luego de la onda de choque se produce el salto hacia la rama subsónica de la línea de Fano, donde tenemos nuestro estado I, y ahí sí se completa el proceso alcanzando la condición crítica.